gracias por estar aquí. Vamos a comenzar. Gracias, compañeras. Agradecemos principalmente al Centro Cultural Recoleta por habernos cedido el espacio y a su equipo por el tiempo y la energía que prestaron para hacer hoy esta conferencia con los cuidados y protocolos necesarios que están viendo. Muchas gracias a los medios de comunicaciones locales que están aqui. Muito agradecidas também para os meios de comunicação brasileiros que estão aqui também presentes de forma presencial e mandaram os corresponsais para que se saiba e se conheça o que está acontecendo aqui. Obrigado também àqueles meios de comunicação do Brasil que estão assistindo esta conferência de modo virtual. Muito obrigado. Muito agradecida a essa gente. É muito importante para nós. Les recordamos que a partir de las 19:30 va a estar subida la conferencia en alta calidad, ¿sí? En nuestro canal de YouTube para que puedan hacer uso del material. Les pedimos, por favor, que recuerden seguir los protocolos de cuidado, tengan los barbijos siempre puestos, cubriendo la boca, la nariz y mentón, y rogamos mantenerse dentro de los espacios asignados en cada medio a fin de mantener la distancia social. Muchas gracias. Telmi. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Buenas tardes a todos, a todas. Es importante para mí empezar agradeciendo a mis compañeras por este recorrido, por haberme acompañado, al enorme movimiento de mujeres y disidencias, y en este momento particular a Sabrina Cartavia, a Ailín Cruz Rojas, que sin ellas no hubiéramos podido llegar hasta acá. Hoy nos acompañan, me apoya Amnistía Internacional, y presentamos también a mi nuevo abogado, Martín Arias Duval, que va a encargarse de contarles la parte más técnica de cómo se encuentra en este momento el caso. Así que, Martín, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Brevemente, cómo está planteado el caso en el ámbito jurídico. Como todos sabemos, Telma tomó la decisión de formular una denuncia penal que se hizo en Nicaragua ante el Ministerio Público de Nicaragua. A partir de la denuncia de Telma, el Ministerio Público de Nicaragua envió un pedido de colaboración al Ministerio Público argentino para producir determinadas medidas de prueba en el marco de los convenios de colaboración vigentes entre las fiscalías de Latinoamérica. Dentro del UFEM se recolectaron una serie de pruebas. La Fiscalía de Nicaragua, por su lado, juntó las pruebas que estimaba conducentes dentro de Nicaragua y finalmente concluyó de oficio, y esto es importante destacarlo, que fue la Fiscalía de oficio, concluyó que había mérito suficiente para formular una acusación formal contra Juan D'Artés. Esa acusación formal fue presentada ante la justicia de Nicaragua y un juez, luego de haber evaluado las pruebas que se habían juntado, decidió hacer lugar a la formación o a la iniciación de un proceso penal, y para esto ordenó la captura internacional de Juan D'Artés para que sea llevado a su presencia a fin de que pueda formalmente iniciarse los distintos pasos que prevé el ordenamiento procesal nicaragüense. Paralelamente a esto, también es importante señalar que la organización internacional Interpol decidió colocar una alerta roja respecto del acusado, y esto lo señaló porque no es una decisión que Interpol, digamos, toma porque se lo está pidiendo un país determinado, sino que pasa por un filtro y por un análisis de una junta de especialistas que dependen de la Secretaría General de Interpol. Es un organismo absolutamente independiente de los estados. Y Interpol decidió insertar esta circular roja. Por normativa internacional y por normativa de Interpol, la captura internacional está vigente, la alerta roja está vigente, pero para que se mantenga la vigencia de la alerta roja era necesario que, siendo de conocimiento público que Juan D'Artés se encuentra en territorio brasileño, porque cuando él se entera que se hace la denuncia en Nicaragua, se sustrae a la acción de la justicia y se refugia en Brasil, porque él es de nacionalidad brasilera, la Fiscalía de Nicaragua promueve ante la Suprema Corte de Justicia de Nicaragua un pedido formal para que se autorice el pedido de extradición a Brasil.
Ese pedido formal es acogido favorablemente por la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua y Nicaragua pide a través de la Cancillería nicaragüense la extradición de D'Artés a Brasil. Esto también es importante que ustedes sepan que hay un ámbito o una faz jurídica y una faz política en el trámite de extradición, porque no solo intervienen los poderes judiciales de los países involucrados, sino también los ministerios de Relaciones Exteriores. Y todo trámite de extradición es un trámite que tiene sus formalidades y que lleva su tiempo. Este proceso o este trámite de extradición está en curso y sin perjuicio de que se mantienen vigentes las alertas rojas, se mantiene vigente la orden de captura y se mantiene en curso el trámite de extradición, en conocimiento de que por manda constitucional, la Constitución de Brasil determina que Brasil no puede extraditar a sus nacionales, pero sí autoriza el ordenamiento jurídico brasileño y en especial el Código Penal de Brasil, el juzgamiento de los brasileros por delitos cometidos en el exterior, siempre que se encuentren dentro del territorio brasilero al momento de la conformación de la causa, el Ministerio Público Fiscal de Brasil inició una actuación de oficio también. Y al haber iniciado la actuación de oficio, pidió nuevamente colaboración a través de la justicia argentina, a través de un exhorto internacional que se libró desde Brasil hacia la Argentina, para que en Brasil pudieran estar a disposición de la justicia las pruebas que se habían colectado a través de la UFEM y que habían sido enviadas en su momento a Nicaragua. Esas pruebas fueron enviadas a Brasil y una vez analizadas por el Ministerio Público brasilero, consideraron que había mérito suficiente para iniciar un proceso penal en Brasil contra Juan D'Artés por los hechos ocurridos en Nicaragua y que habían sido oportunamente denunciados por Telma, y presentó en el día de ayer una acusación formal contra Juan D'Artés que se encuentra ahora a resolución del juez interviniente. Esto es más o menos el estado en el que se encuentran las actuaciones. Y esto me parece también importante terminar diciendo que esto no implica que el pedido de captura internacional y la alerta roja se levanten, ni que Nicaragua desista del pedido de extradición, pero sí permite que si un juez, el juez que esté interviniendo en este caso, considera que el Ministerio Público Fiscal de Brasil tiene razón en cuanto a que existe mérito para que D'Artés sea juzgado, abra formalmente el proceso y convoque a las partes a una audiencia para que hagan valer sus posiciones y finalmente se tome una decisión definitiva al respecto. Esto es todo lo que quería contarles yo respecto del estado de las distintas causas judiciales y la intervención de distintos países en este proceso. Muchas gracias. Aló, aló. Vamos a compartir un comunicado que escribimos desde Actrices Argentinas con las compañeras Cecilia Roth y Dolores Fonsi. Hola, buenas tardes. El 11 de diciembre de 2018, haciendo cuerpo colectivo, Actrices Argentinas acompañó la denuncia penal de Telma Fardín contra Juan D'Artés por la violación sufrida durante una gira de trabajo 9 años antes, en Nicaragua, siendo ella menor de edad. De inmediato supimos que este caso era mucho más que una historia particular. Era la historia de miles de víctimas. Nuestra unión abría la posibilidad de empezar a hablar para transformar un sistema que históricamente nos ha silenciado, naturalizando el abuso, la violencia y la impunidad de sus perpetradores. Hoy estamos acá otra vez, para hacer pública esta victoria, corroborar que a pesar de los innumerables obstáculos, este es un camino que para las mujeres y disidencias de América Latina no tiene vuelta atrás. Esta causa siguió adelante por el coraje de nuestra compañera y porque tuvimos y tenemos la certeza de que a la injusticia se la enfrenta juntas y organizadas. Y porque desde nuestro movimiento nunca dejamos de trabajar, no solo en este caso, en muchos otros que de la enorme ola que devino después de la visibilización del tema. Por dar solo un ejemplo de los efectos de no callarnos más, después de la denuncia de Telma, consultas al programa Víctimas contra la Violencia aumentaron un 1.240%
en 24 horas. Un programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que registra miles de víctimas de abuso sexual por año, de las que el 65% es menor de edad. Hoy asistimos a un triunfo. El Ministerio Público de Brasil formuló acusación formal contra Juan D'Artés. Es decir, 3 ministerios públicos fiscales de países diferentes, Argentina, Nicaragua y Brasil, a donde el denunciado se fugó para eludir su responsabilidad, consideraron que las pruebas presentadas y recabadas tienen contundencia suficiente para acusarlo penalmente. Un recorrido que está sentando jurisprudencia internacional. Nuestro objetivo es la verdad, y este avance en la causa es en sí mismo reparador. Insistimos en señalar que el camino de la víctima es cruel y complejo. Sumado al trauma y los costos que implica económicamente, desde el momento en que se atreve a denunciar, su vida cotidiana se ve expuesta y limitada. La construcción de la mirada social, fomentada y sostenida por los medios masivos de comunicación, siempre está claramente direccionada hacia ella, a la búsqueda de sus faltas, la disección de su vida privada y la prueba constante de lo que una buena víctima debe ser. La deslegitimación está a la orden del día. Es ya ineludible e imperiosa una reforma judicial con perspectiva de género para que ninguna víctima sea sometida a declarar 6 veces lo mismo, para que su palabra quede ratificada de una sola vez por todos los especialistas que intervienen en el proceso, para que se respete el tiempo de la víctima cuando está comprobado que se tardan años en poder hablar. El camino institucional que proponen nuestras sociedades frente a la violencia sexual es la intervención del sistema penal actual con sus innumerables fracasos y modalidades de disciplinamiento patriarcal. Frente a los que los denunciantes y aquellas personas que se atreven a testificar en su favor se encuentran inermes, sin armas. Como le sucedió a la actriz Calu Rivero, la primera que decidió denunciar públicamente los abusos de que había sido objeto por parte de D'Artés y tiene que seguir afrontando una demanda en la justicia civil por parte de su abusador, que además es prófugo de la ley, o a nuestras compañeras Natalia Juncos y Anita Co, acosadas y abusadas por el mismo sujeto en el ámbito laboral. Buscamos que nuestras experiencias de violencia sean reconocidas y valoradas, libres de estereotipos de género. El caso de Telma es a la vez la regla y la excepción. Muchos sobrevivientes de abuso han pasado por esto, pero pocos cuentan con su relevancia pública e interés mediático o el respaldo de Amnistía Internacional. Sabemos que la inmensa mayoría de las causas por violación quedan impunes, de hecho, el 1% obtiene una condena. Por eso, mientras reivindicamos el derecho a la verdad, más allá de los tiempos de prescripción de las causas, necesitamos una justicia respetuosa de los derechos humanos y desarrollar mecanismos de reparación efectivos para que aquellas personas que hayan padecido estos hechos aberrantes puedan sentirse reconocidas y acompañadas en lugar de juzgadas y estigmatizadas. Se hace urgente prevenir estas violencias, se hace urgente que el Estado provea mayores recursos para la atención de la víctima, se hace urgente la implementación de protocolos para que podamos vivir y trabajar en ámbitos seguros, libres de acoso y abuso. Tenemos la obligación histórica, política y social de que así sea. Muchas gracias. Ahora habla Mariela Belsky, de Amnistía Internacional. Gracias. Buenas tardes. Estamos hoy acá en esta conferencia de prensa desde Amnistía Internacional para acompañar a Telma en este nuevo recorrido para acceder a la justicia en Brasil y reconocer la importancia de que casos como el de Telma no queden en la impunidad y que con ello se envíe un mensaje equivocado de que no hay justicia para las mujeres en Argentina y en el continente. La lucha del movimiento de mujeres en el país fue abriendo las puertas y marcando el camino para que hoy no nos callemos más. El movimiento ha estado en los últimos años a la vanguardia de la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres,
de la mano del Ni Una Menos, del Me Too, She Decides, mirá cómo nos ponemos. Y Amnistía Internacional estuvo y está hoy acá como organización de derechos humanos para seguir acompañando esta lucha. El caso de Telma marcó un punto de inflexión en nuestro país y es importante saberlo. Hemos escuchado testimonios en primera persona de mujeres que han reconocido la violencia, han empatizado, se han inspirado y han tomado valor a partir del caso de Telma para denunciar sus propias trayectorias de violencia, la posibilidad de poder hablar de su propia situación, la difusión posterior de las líneas de teléfono de los distintos organismos del gobierno para denunciar y el posicionamiento de la violencia de género como un tema en la agenda pública. Todo esto ha ido marcando en los últimos años un aumento en las denuncias de mujeres que hoy se animan a acudir a la justicia, y Telma tiene mucho que ver en esto. Sin embargo, la relevancia que se le ha dado públicamente al objetivo de terminar con la violencia de género se contrapone con los bajos índices de persecución y juzgamiento que se registran históricamente en los casos de violación a los derechos humanos de las mujeres en Argentina y en la región. La descalificación de los dichos de las mujeres, así como la consideración de que su testimonio no es suficiente para sostener una acusación, el fracaso de las investigaciones y la prescripción de estos delitos son fenómenos que se repiten con preocupación, frecuencia en los tribunales argentinos y latinoamericanos. La falta de credibilidad de los operadores judiciales en la palabra de las víctimas. La falta de expertise y experiencia de la justicia para investigar estos delitos que ocurren justamente en soledad, ocultos, muchas veces al amparo de la intimidad del hogar y que por ello se torna mucho más difícil de probarlos en sede judicial. Vemos frecuentemente cómo jueces y fiscales dedican más esfuerzos a investigar a las víctimas, ya sea citándolas a declarar en repetidas ocasiones, realizándoles el test de fabulación, evaluando si se han resistido lo suficiente a la violencia, procurando construir justificaciones de diversa índole que buscan legitimar la violencia sexual, en lugar de procurar o asegurar otros elementos de prueba. La lucha por la justicia es inagotable y haber llegado ahora a impulsar la investigación y la acusación en Brasil es una víctima en sí misma, independientemente del resultado judicial del caso. Amnistía Internacional lleva 60 años de lucha y hoy refuerza su compromiso de acompañar y luchar contra la violencia de género y contra la impunidad. Es por Telma, pero también es por todas las mujeres y niñas que son víctimas de violencia de género en este país. Bueno, para cerrar me parece fundamental hablar en relación a que este caso es el caso que tenemos visible y que nos sirve como caso testigo, pero que son muchísimas las mujeres y disidencias que atraviesan una situación como esta y que no tienen el respaldo que afortunadamente tengo. No sé si podemos llamarlo lugar de privilegio, pero sin dudas poder tipificar, reconocer el tipo de violencia al que una fue sometida y además conseguir el apoyo no solamente del movimiento de mujeres, de mis compañeras, sino también de las instituciones. Me parece que tiene que ser sin dudas un faro para todas esas mujeres que hoy están del otro lado y que se están animando a denunciar la violencia y que sin embargo no consiguen una respuesta en los espacios judiciales. Y creo que también es un momento clave para cambiar el lugar que ocupamos las víctimas en la sociedad, cómo se las concibe, cómo se nos concibe. Claro que hay que reconocer la categoría de víctima porque a partir de eso es que una puede procesar aquello que sucedió, pero es fundamental que como sociedad dejemos de estigmatizar ese lugar. No puede ser que seamos nosotras las perseguidas, no puede ser que el Estado no esté a la altura y no dé una respuesta y que seamos nosotras las que tenemos que, desde el movimiento, impulsar que se generen los cambios. Entiendo que siempre llegan las instituciones un poco más tarde que el avance de la sociedad, pero es momento de que todos, todas, la justicia, el Estado, la sociedad, los medios de comunicación, entendamos cuál es ese lugar que debemos asignarle a la víctima
o como quiera ser nombrada, víctima, denunciante, sobreviviente. Me parece que tenemos que asumir ese compromiso entre todos y todas, si no va a ser muy difícil que podamos seguir rompiendo el silencio si la idea es perpetuarnos en el lugar de víctimas con una historia de vida totalmente ligada a ese hecho y a la vida de nuestro abusador. Son ellos quienes deben ser perseguidos y juzgados y no nosotras, nosotros, nosotres, porque todos, todas, todes somos víctimas de diferentes violencias. Por supuesto hablamos en términos de mujeres porque sin dudas estadísticamente somos quienes más expuestas estamos. En la pandemia vimos cómo eso se incrementó brutalmente y sin embargo no conseguimos una respuesta sólida por parte del Estado que prevenga el tipo de violencia, los tipos de violencia a los que somos sometidas. Y creo que este caso también nos muestra muy claramente cómo la idea pregnó de abajo hacia arriba, desde el movimiento de mujeres, desde la organización social y colectiva, como respuesta a la falta de respuesta de las instituciones. Nos organizamos y hoy por hoy tenemos el apoyo, en este caso en particular, pero que sirva para que muchas otras puedan ver que es un recorrido posible. Y hoy tenemos el apoyo no solamente del movimiento de mujeres y disidencias, sino también de las instituciones, de 3 ministerios públicos fiscales. No me quiero olvidar de nada, pero también vamos a abrir a preguntas. También decir que es un momento en el que claramente estamos sometidas a un refuerzo de violencia por parte de los sectores más reaccionarios que no quieren que cambie el status quo y que a eso respondemos desde este lugar. Nos invocan a que vayamos a la justicia, acá estamos, seguimos haciendo ese recorrido, seguimos unidas y que sea claro que no vamos a retroceder a pesar de que nos estén amedrentando, a pesar de que hay un recrudecimiento, un backlash en respuesta a esta organización que hemos logrado de forma colectiva y que esto que estamos haciendo es para todas las que estamos, pero sin dudas para todas las que siguen después de nosotras, y que dejamos nuestro granito de arena, plantamos esta bandera para seguir conquistando derechos, porque realmente creemos que conquistar soberanía sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras historias y poder historizar, poder dejar plasmada nuestra palabra es lo que permite que construyamos una sociedad más justa. Vamos a dar lugar a 5 preguntas. Los medios de comunicación que quieran preguntar. Tenemos un mic perfecto, sanitizado. Por favor, les pedimos que digan nombre y medio. Sí. Alejandra Quevedo, de C5N. Si hay algún precedente o antecedente que nos sirva para esta causa, es una pregunta para el letrado. A ver, ¿se escucha? Sí. Sí. Me parece que una de las victorias que creo que hay que señalar es que no hay precedente. O por lo menos no conocemos un precedente en que de oficio el Ministerio Público de Brasil haya formulado una acusación formal por un hecho de estas características, sabiendo que el prófugo de la justicia nicaragüense se encuentra dentro de su territorio y que hay un pedido de extradición en trámite. Lo normal y habitual es que se espera la finalización del trámite de extradición, que Brasil rechace, como probablemente suceda por la nacionalidad del imputado, rechace el pedido de extradición y ofrezca juzgarlo en territorio brasileño conforme las leyes brasileras. Acá sucedió algo que es inédito, que es que el Ministerio Público Fiscal de Brasil tomó la decisión de oficio. De oficio quiere decir sin petición de parte. Tomaron la decisión de presentar esta acusación formal. Y eso, independientemente del resultado, como señalaba recién Mariela de Amnistía, es un éxito en sí mismo. Y nos alienta a seguir adelante con todo esto. Siguiente pregunta. Y para Telma también, ¿hasta cuándo va a tener fuerza para continuar con todo esto?
mientras sigamos así de unidos, unidas, organizadas, tengo carretel para rato, pero sobre todo por esto, porque me doy cuenta de la importancia que se le da a mi voz e intento estar a la altura porque no es mi voz, sino que es la voz de muchas, y tratar de aprovechar este lugar para ser amplificadora de una realidad, lo siento con pasión y como una responsabilidad, porque son muchas las voces que lamentablemente no escuchamos y que están silenciadas. Si a mí se me pone un micrófono adelante, lo seguiré usando para hablar de la temática. Siguiente pregunta. Sí, Marina Abiuso, de TN. ¿Cuál es la carátula para la acusación y cuál es la pena máxima? Bueno, se trata de los mismos hechos. En Brasil el delito se denomina jurídicamente estupro agravado. Es uno de los delitos que en la doctrina brasilera se califica como delitos hediondos. Quiere decir que es de los delitos más graves que conoce el ordenamiento jurídico de Brasil. Y la pena máxima, en caso de que se haga lugar a la apertura del proceso por esta calificación legal, es de 12 años de prisión. Siguiente pregunta. Bárbara Constinanza, de La Izquierda Diario. Si las víctimas, otras víctimas de Juan D'Artés van a estar incluidas en la demanda. Sí. Por ahí es importante contar que Calu sigue enfrentando un proceso civil. Sí. Bueno, como decía, se decía recién, todos sabemos que Calu sigue enfrentando un proceso, por un lado, aquí en la Argentina, una demanda que le hizo el acusado, Juan D'Artés, y por otro lado, nosotros queremos ser muy respetuosos con la justicia brasileña y nosotros sabemos que este tipo de procesos en Brasil se califica como procesos secretos. Entonces no queremos generar ninguna distorsión y queremos ser absolutamente, como decía, respetuosos, y entonces del contenido de la denuncia, de las pruebas ofrecidas en la denuncia y de algunas cuestiones más vinculadas con el caso en Brasil, les pido que seamos todos comprensivos y que tratemos de ser respetuosos del ordenamiento jurídico de nuestro país vecino, porque queremos que esto se resuelva como corresponde en el marco de la ley y de la Constitución, en este caso de Brasil, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta más? Ahí cerramos. Última pregunta, entonces. Perfecto. ¿Cómo sigue el proceso ahora en Brasil? Preguntan acá de UOL, periodista de UOL. Bueno, la acusación formal fue presentada ayer y nosotros fuimos notificados formalmente de esa presentación. O sea, nosotros tenemos la información de la Fiscalía que está interviniendo, quiénes son los representantes del Ministerio Público que intervienen en el caso, del juzgado que está interviniendo, y de algunos datos vinculados a la denuncia. Ahora el juez tiene que analizar esa presentación del Ministerio Público y decidir si considera que para él hay mérito suficiente para la apertura formal del proceso sobre la base de esta acusación. Por lo que sabemos, es una resolución que puede demorar un tiempo, pero no demasiado tiempo, y tenemos que esperar a ver cuál es la decisión del juez. Una vez que el juez decida, si el juez decide hacer lugar a esta acusación, y convocará a las partes para oírlos, recibirá la prueba y dictará su veredicto final. Sí, también pregunta quién es el magistrado de la causa.
si nos pueden indicar. No, ese es otro dato que nosotros, por una cuestión de prudencia, por el momento y hasta que sea también notificado el acusado, preferimos guardarlo. Bueno, y última pregunta de Alfredo Simón, TV Pública. Si para Telma temés que el caso quede impune. Me parece que lo que tenemos que poner en valor es el camino recorrido, justamente porque cuánto más se le puede pedir a este caso y a los casos en general, cuando sabemos que muchas veces no se contempla el tiempo de las víctimas en el espacio judicial, muchas veces los casos prescriben. Es el caso de Anita, es el caso de Calu, es el caso de Nati Juncos. Ellas no tuvieron el paraguas dentro de la justicia para poder dejar asentada su palabra. Yo sí, y en ese recorrido creo que la gran respuesta que dio la sociedad, ese enorme dominó, esa cadena que se armó entre aquel día que Calu se animó a romper el silencio, siguió Anita, siguió Nati, seguí yo, y a partir de esa conferencia de prensa, la amplificación que tuvo, el nivel de identificación que generó en la sociedad, me parece que eso de por sí quita la sensación de impunidad. Ahora, a pesar del recorrido social, también hicimos un recorrido, estamos haciendo un recorrido de conquista, como decía Mariela, es en sí misma una victoria que un tercer país tome la decisión de acusarlo de oficio. No tuve que ser yo quien se presentara, y creo que esa es una demostración de cuánto contenido de prueba contundente hay para acusar a esta persona. Entonces, me parece que tenemos que lograr sacar la sensación de impunidad y recordar que además él sigue con un pedido de captura de Interpol, está prófugo de la justicia, está escondido, no puede cruzar una frontera. Eso no se cae a pesar de lo que decida o no el juez de Brasil. Entonces, creo que es una victoria en sí misma esta instancia. Y creo también que tenemos que construir otras formas de quitar impunidad, porque si la vida de las víctimas, si nuestra sanación está en las manos de lo que decide un juez que muchas veces no tiene perspectiva de género, puede ser muy delicado para muchas mujeres. Entonces, la sanación creo que la estamos construyendo desde este lugar, la sensación de quitar impunidad la estamos construyendo desde este lugar colectivo, y también seguimos dando la batalla en lo legal, por supuesto. Bueno, muchas gracias por estar acá. Valiente Telma. Con sus palabras damos por finalizada la conferencia. Agradecemos nuevamente al Centro Cultural Recoleta, gracias a todo el equipo técnico, mucho amor, mucha paciencia, los medios de comunicación por la cobertura, muchas gracias también. Le recordamos nuevamente que la conferencia va a estar completa, estará subida en alta calidad a las 19:30 horas en nuestro canal de YouTube de Actrices Argentinas. Por razones sanitarias, en esta oportunidad no se darán entrevistas a la salida de la conferencia. Les rogamos salir de manera ordenada, dejando distancia entre los medios de comunicación presentes y cumpliendo los protocolos con la responsabilidad que tenemos que tener todos en este momento. Muchísimas gracias. Gracias.